Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Marvin Joan Mosquera Vega. Este es el curso de Perspectivas Etnoeducativas en América Latina, unidades 1, 2 y fase 4. El grupo al que pertenezco es 50 30 18 2. El docente que me acompaña es Jesús María Pineda y el CEA al que pertenezco es José Acevedo y Gómez. Entonces vamos a avanzar sobre los diferentes enfoques que hasta el día de hoy existen en Latinoamérica para la educación de las comunidades étnicas en este continente. Decimos que la educación intercultural bilingüe o educación bilingüe intercultural es un modelo de educación intercultural donde se enseña simultáneamente en dos idiomas en el contexto de dos culturas distintas. Este tipo de educación se puede implantar en varias situaciones, por ejemplo cuando una sociedad existen dos culturas y dos idiomas en contacto, y cuando una institución se encarga de difundir su cultura fuera de su área original. Bien, en cuanto a la historia de la educación intercultural bilingüe, la remontamos desde la independencia de los estados nacionales en Latinoamérica a principios del siglo XX. Fue impuesto un modelo de unificación a base de la cultura criolla y la lengua castellana y portuguesa. Este sistema educativo alcanzó solo dos clases privilegiadas, las criollas o como muchos lo llamamos mestizos, que hablaban castellano o portugués. No fue antes del siglo XX que se implementaron escuelas públicas para poblaciones indígenas con el objetivo de castellanizar a, a sus habitantes. El uso exclusivamente del castellano como idioma de enseñanza resultó en que los educados o los educandos indígenas no aprendieron casi nada. Los hablantes de las lenguas originarias fueron estigmatizados como indios ciudadanos de segunda clase. Esto fomentó el abandono de esas lenguas, dejando a los habladores y a sus hijos en una situación de sin cultura propia, no conociendo su cultura y su lengua originaria. El Instituto Lingüístico de Verano, con sede en Dallas, fue la primera institución que desarrolló una educación bilingüe para educandos indígenas con el objetivo de evangelizarlos. Los primeros programas educativos bilingües empezaron en México y Guatemala, más o menos desde los años 30, y en el Ecuador y Perú desde mediados de los 40, en Bolivia desde 1950. El objetivo de la Revolución Nacional de 1952 en Bolivia fue la integración de su población indígena pues a la sociedad nacional, y por eso se buscó alcanzar las mismas con una educación adecuada. El ILB fue contratado para educar y castellanizar a las regiones amazónicas. En este modelo, los indígenas en los primeros grados de la escuela primaria solo sirvió para facilitar el aprendizaje del idioma castellano y preparar a los educandos para una escuela secundaria que se hablaba exclusivamente en castellano. En México fue creado en 1973 la Dirección General de Educación Indígena, eh, un subsistema de la Secretaría de Educación Pública que era solo para indígenas, y incorporaba el uso o la adecuación de 56 lenguas indígenas reconocidas oficialmente. La Ley Federal de Educación de México del 73 señalaba expresamente que la enseñanza del castellano no fuera un detrimento de las identidades lingüísticas y culturales de los escolares indígenas. Pese a declaraciones distintas, todos estos programas fueron desarrollados como educación bilingüe de transición y un bilingüismo sustractivo.
contribuían sí en la difusión del castellano como lengua común y se trató pues de un proyecto experimental de cobertura y de duración limitada. Fueron posibilitados por el apoyo internacional como la cooperación técnica alemana y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Entonces, a partir de el inicio pues de los movimientos indígenas, estos se remontan más o menos a los años 70, se inició pues la reflexión sobre el multilingüismo y proyectos de educación bilingüe, donde apareció un modelo de mantenimiento y desarrollo de las lenguas nativas que incluyó aspectos culturales no meramente lingüísticos. Era evidente pues la necesidad de considerar las diferencias en la vida cotidiana, las tradiciones y los conceptos del mundo. Por eso desde inicios de los años 80 se comenzó a hablar de una educación bilingüe intercultural. Bien, entonces desde entonces y desde la promulgación y de esa manera de esparcirse los movimientos indígenas en Latinoamérica, muchos países promulgaron leyes en los cuales se reconozcan pues sus derechos lingüísticos y culturales. Estos países reformaron sus constituciones, entre ellos está Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y México. Nuestro segundo enfoque tenemos la etnoeducación, ya trayendo pues a contextualizar y la forma práctica como se implementó pues el bilingüismo y todos esos movimientos sociales acá en Colombia. Entonces la etnoeducación se define como la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada pues al ambiente, al proceso de producción, al proceso social y cultural y con el debido respeto a sus creencias y tradiciones. Esto lo promueve la Ley General de Educación de 1994. El objetivo de esta política es posicionar a la educación intercultural en todas las escuelas y colegios del sector oficial y privado del país, para que todos los niños, sus familiares, entiendan que las culturas afrocolombianas, indígenas, gitanas son parte y han construido país, han participado en el desarrollo de la nación. Se pretende avanzar hacia una interculturalidad, es decir, hacer que en las escuelas se reconozcan y se respeten las diferencias culturales para de esta manera reconocer la diversidad en nuestra acción. Asimismo, esta política de la etnoeducación busca desarrollar una educación que responda pues a las características, a las necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos en Colombia, desarrollando pues su identidad cultural en espacios de interculturalidad y multilingüismo. ¿Qué problemáticas busca atender entonces esta política? Eh, Responder pues a la poca correspondencia del servicio educativo con la realidad de los pueblos, la inadecuada gestión administrativa, corrupción y demás, la deficiente infraestructura y dotación, por eso ahorita están en paro pues los estudiantes reclamando derechos ligados a este concepto, la no pertenencia en formación y capacitación de docentes, la baja, la baja cobertura e ineficiencia, la poca coordinación intra e interinstitucional y la dispersión geográfica de la población objeto. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de esta política de educación? Entonces tenemos la formación del docente, tanto normalista como en servicio, fomentar la investigación, fomentar pues la publicación de materiales etnoeducativos, buscar la asesoría y el seguimiento de las secretarías de educación e instituciones educativas, el fortalecimiento de los procesos comunitarios, protección de los idiomas de los grupos étnicos y ese fenómeno que sigue avanzando que es la extinción de las lenguas nativas en este país,
y la definición de la inversión educativa en los grupos. Bienvenidos a la licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Juan Pablo Pardo Rodríguez, el líder nacional de la licenciatura en Etnoeducación. Nuestra licenciatura lleva más de 30 años en el escenario nacional. Es una apuesta a partir de la Constitución de 1991, de la Ley General de Educación y de todos los decretos reglamentarios que han permitido que esta oferta educativa se posicione y llegue a diferentes zonas de nuestra geografía nacional. Nuestro propósito de formación en la licenciatura es propiciar la formación a personas que están interesadas en profesionalizarse como profesionales de la educación en el campo etnoeducativo. Allí tenemos que profundizar en una serie de saberes, tales como pedagogía, pedagogías propias, legislación educativa, prácticas pedagógicas y las diferentes cátedras institucionales que tiene la universidad para propiciar la formación integral de nuestros estudiantes. En los años que llevamos de experiencia de formación de licenciados en etnoeducación, tenemos varios perfiles de nuestros etnoeducadores que trabajan en diferentes zonas de la geografía nacional. Muchos de ellos son profesores de educación básica, primaria, básica, secundaria. Otros son profesores en el sistema educativo indígena propio. Otros son líderes comunales, líderes sociales que trabajan en organizaciones en pro del desarrollo de las comunidades indígenas. Invito a los aspirantes e interesados a que me inscriban al correo institucional juan.pardo.edu.co. Bienvenidos a esta licenciatura que le apuesta a la formación de un proyecto de país. Bien, agradezco el espacio, muchas gracias por su atención.